Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas sean. Gracias por unirse a la clase de hoy que va a ser diferente, hoy va a ser en vivo. Les comentaba que mi nombre es Laura y represento al Colegio Bíblico Apostólico, el cual es un ministerio donde nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y hacemos estos espacios donde meditamos cada semana la palabra de Dios que se va a escuchar en la próxima misa dominical. Entonces, les voy a compartir pantalla para empezar. Les comento que en este lugar, en el Colegio Bíblico Apostólico, no venimos por nuestra cuenta. Estamos asesorados por el padre Carlos Estrada, quien a su vez es enviado por el arzobispo de Chihuahua, don Constancio Miranda Beckman. Es decir, yo no vengo porque se me ocurrió. Yo me uní a este ministerio y se nos hizo ese llamado a que compartamos la palabra de Dios. Entonces, sin más, voy a comenzar, voy a compartir la pantalla y empezamos nuestra presentación. Como les digo, retomando las lecturas de lo que se vivió en la celebración de la vigilia pascual. Entonces, comenzamos y por favor nada más confírmenme si lo ven en su pantalla. ¿Sí se ve? Listo, sí se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos. Les decía que es, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a la vigilia pascual. Bueno, pues yo este año en especial la viví muy diferente porque antes, en el proceso que cada quien tenemos en nuestra fe, pues vamos comprendiendo las cosas a nuestro ritmo. Hay personas que están más maduras y otras que apenas estamos como bebés empezando, aunque seamos adultos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, antes para mí pues no pasaba de ser una celebración muy bonita en donde se iniciaba con el templo en oscuridad total y donde se iban prendiendo las luces gradualmente y el coro muy bonito. Para mí no pasaba de eso, de que era una celebración muy bonita y muy simbólica. Y claro que sí, sabía que se celebraba la resurrección de nuestro Señor, pero no había un entendimiento profundo. Este año fue muy especial porque gracias al estudio que hemos estado viendo y acompañando, pues ahora sí comprendo el propósito todo tiene un porqué, un lugar, un tiempo en la celebración y fue muy bonito vivirlo, pero sobre todo entenderlo y participar con todo el corazón. Entonces, comenzamos. Les decía que este seminario tiene una estructura. Eh, este es el salmo responsorial, el que se cantaba. Este es el día del triunfo del Señor. La estructura que seguimos es primero revisamos la primera lectura y luego el Evangelio. Se hace en este orden porque normalmente tienen una relación muy estrecha entre ambas lecturas. Luego pasamos a revisar la segunda lectura. A continuación vemos el salmo, por qué se escoge ese salmo para ese día. Y en esta ocasión vamos a cerrar con un mensaje de Nuestra Señora de la Paz en Medjugorje. Y antes que nada, creo que se unió alguien más. Bienvenida, Mónica. Ya empezamos y si gustas ir siguiendo la presentación. Antes que nada, comenzamos con una oración. Primero que nada, nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que esto nos aproveche y dé fruto en nuestra vida. Entonces, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y como les decía, lo mejor sería que tuvieran su Biblia a la mano y que me siguieran. Pero si no, es nada más con que escuchen y pongan atención. ¿Ok? Entonces yo ya tengo aquí las lecturas separadas. Eh, Se las menciono por si tienen oportunidad de buscarlas. La primera lectura se va a tomar del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34 y 37 al 43. El evangelio de este domingo pasado fue el evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. La segunda lectura se toma de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, y el Salmo 17. Este es el día del triunfo del Señor. Entonces, comenzamos. Y me gusta mucho recordar el pasaje del libro de Samuel, ahorita no lo tengo a la mano, pero donde se revela Dios al profeta Samuel cuando era niño y le dice, le habla 3 veces mientras está dormido y el niño se levanta y va donde estaba el sacerdote Elí dormido y le dice, dime, Señor. Y Elí, el sacerdote, como estaba dormido, le dice, no te he llamado, vete a dormir. Y así por 3 veces, hasta que el sacerdote Elí comprende que es Dios el que le está hablando y le dice, Samuel, cuando escuches otra vez esa voz, le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo escuche, para que veas que es el mensaje que te va a decir el Señor. Entonces, me gusta mucho recordar ese pasaje para antes de leer las escrituras disponernos y decirle igual a nuestro Señor como el profeta Samuel, habla Señor que tu siervo escuche. Entonces vamos a la primera lectura, tomada de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, del versículo 34 y del 37 al 43, el discurso de Pedro. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a continuación vamos al Evangelio, al libro de Juan. Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. El sepulcro vacío, la resurrección de Jesús. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.
Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y a continuación pasamos a la segunda lectura tomada de la carta a los Colosenses. Capítulo 3, versículo 1 al 4. La conducta del hombre nuevo. Cristo resucitado, principio de la vida nueva. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Y esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pasamos ahora al Salmo 117, que es, este es el día del triunfo del Señor. Y no sé si ustedes, bueno, como les decía, si fueron a la vigilia pascual, fue muy bonito, a mí se me ponía la piel chinita de escuchar los cantos, de cómo pasábamos de una tristeza a un júbilo total. Entonces sí, se me ponía la piel chinita y daban gracias de cantar. Bueno, entonces, este es el himno procesional de acción de gracias. Den gracias al Señor, aleluya, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Este es el día del triunfo del Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó dándome un alivio. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? El Señor está conmigo y me ayuda. Yo veré derrotados a mis adversarios. Este es el día del triunfo del Señor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Este es el día del triunfo del Señor. Todos los paganos me rodearon, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me rodearon por todas partes, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me rodearon como avispas, ardían como fuego en las espinas, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Este es el día del triunfo del Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable en nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos con él. Este es el día del triunfo del Señor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Ordenen una procesión con ramas frondosas hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Este es el día del triunfo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y terminamos con las lecturas del domingo de Pascua. Y a continuación vamos a dar la explicación de lo que nos dice la... Ay, permíteme, se me atoró. Vamos a dar la explicación que nos dice, siempre se toma de autores antiguos, lo que nos dicen respecto de cada lectura, que es la sabiduría de los padres de la iglesia. En esta ocasión se va a tomar de la página de dominicos.org y nos dice al respecto de la primera lectura, que esta lectura de este día corresponde al discurso de Pedro ante la familia de Cornelio, una familia pagana, temerosos de Dios, simpatizantes del judaísmo, pero no prosélitos, porque no llegaban a aceptar la circuncisión, que con su conversión viene a ser el primer eslabón de una apertura decisiva en el proyecto universal de salvación de todos los hombres. Aquí voy a hacer una pequeña pausa al terminar cada revisión de cada autor, por si tienen alguna duda. Entonces, este relato es conocido en el libro de los Hechos como el Pentecostés pagano, a diferencia de lo que se relata en Hechos 2,
que está centrado en los judíos de todo el mundo de entonces. Veamos que la iniciativa en todo este relato es divina, es del Espíritu, que es el que conduce verdaderamente a la comunidad de Jesús resucitado. El apóstol Pedro vive todavía de su judaísmo, de su mundo, de su ortodoxia, y debe abrirse e ir a una casa de paganos con objeto de anunciar lo que ha visto, de anunciar la salvación y de lo que es testigo. En realidad es el Espíritu el que lo lleva, porque él por su propio pie no hubiera ido. Como les digo, antes los judíos y los paganos pues no se llevaban. Entonces el que lo lleva es el Espíritu, el que se adelanta a Pedro y a sus decisiones. Se trata del Espíritu del resucitado que va más allá de toda ortodoxia religiosa. Con este relato, pues, se quiere poner de manifiesto la necesidad que tienen los discípulos judeocristianos palestinos de romper con tradiciones que les ataban al judaísmo de tal manera que no podían asumir la nueva libertad de su fe, que era la que les venía a anunciar nuestro Señor Jesucristo. Lo que se había anunciado en Pentecostés, en Hechos 2, lo podemos ver en Hechos 2, se debía de poner en práctica. Bueno, ya sigue el análisis del otro autor. Aquí, si tienen alguna duda, me la pueden comentar. De hecho, miren, ya nos está diciendo el Zoom que ya se va a cerrar. Entonces, les comparto inmediatamente el nuevo link para que no perdamos el hilo. Y si quieren, inmediatamente nos conectamos. ¿Alguien que tenga una duda que quiera comentar algo? Nos quedan 9 minutos, o sea, todavía podemos continuar. Les doy un poquito de contexto. Recordemos que a veces nos es difícil ubicarnos en ese tiempo y en esa cultura. Entonces es lo padre de este seminario, que nos ayuda a entender cómo eran las cosas en ese tiempo. En ese tiempo no había esto, no tenían la accesibilidad de tener un documento en cada casa. Ellos se reunían en sinagogas donde había unos pergaminos así grandotes y donde en comunidad los leían, había un lector, no todos, o sea, todo tenían muy bien organizado. La religión judía se regía por ritos muy, muy organizados y a veces demasiado estrictos. Entonces, ellos se reunían casi a diario a estudiar y a leer lo que los profetas y Moisés principalmente les habían transmitido, que era pues la palabra de Dios que se les había revelado. Entonces, ellos oraban así, se reunían, de hecho, hacían cenáculos, que es lo que se llama el reunirse dos o más personas para hacer la oración. Entonces, ellos, les digo, tenían esas costumbres. Ellos, como no tenían la accesibilidad de tener la palabra de Dios en su casa, tenían muy buena memoria y era muy común que todos se aprendieran, por ejemplo, los salmos, que eran los cantos que hacían, se los aprendían de memoria y los estaban meditando a lo largo del día. Muchos pasajes se los aprendían también. Entonces, en este caso podemos ubicarnos como nos lo propone esta lectura, nos podemos ubicar en la situación de Pedro. Pedro viene de una ruptura, es decir, él se sentía mal por haber negado a su Señor, por todo lo que había pasado. Él se sentía muy mal, entonces no hay otra explicación más que por medio del Espíritu que él toma valor y empieza a compartir el, el testimonio, su testimonio de fe, y el Espíritu lo empuja a abrirse a estas personas que no eran judías. Entonces es el contexto en el cual se lleva a cabo la lectura que vimos ahorita. Quedan 6 minutos y yo creo que alcanzamos a leer. Si no hay alguna duda, pasamos al siguiente autor que nos habla de esta misma lectura.
Ah, no es cierto, perdón. Ya pasamos al Evangelio. Entonces, les, les voy a decir lo que dice. Esto es tomado de la revista Biblia y Vida Litúrgica, que de hecho es una revista que edita el Colegio Bíblico Apostólico de México en su sede en Yucatán. Ellos la editan y nos la mandan y es lo que todos a nivel nacional son contenidos que todos vemos y aquí nos ponen lecturas que van a acuerdo a los tiempos litúrgicos. Entonces de ahí tomé el comentario a esta lectura. Entonces, bueno, como todavía me quedan 5 minutos, la voy a leer, yo creo que sí la alcanzo. Ninguno de los cuatro evangelios narra cómo sucedió la resurrección de Jesús. Solo Mateo narra que la piedra colocada para cerrar la entrada del sepulcro fue removida por un ángel. Los cuatro, en cambio, hablan de una visita que en la madrugada del domingo hacen al sepulcro las mujeres que acompañaban a Jesús y que habían asistido a la crucifixión y a la sepultura. En la madrugada del primer día de la semana, María Magdalena se encamina al sepulcro de Jesús. Nada se dice sobre el fin preciso de la visita. Así que llega, encuentra removida la piedra que cerraba la entrada, con una mirada al interior se da cuenta de que el cadáver ya no está allí, pero no piensa en que Jesús haya resucitado, sino más bien en que el cadáver ha sido robado por manos desconocidas. Regresa entonces presurosa a la ciudad para dar la noticia a Pedro y al discípulo predilecto. Estos corren inmediatamente a la tumba. En la carrera, el discípulo predilecto aventaja a Pedro. Llega primero a la tumba, da una mirada interior de la cámara mortuoria, inclinándose debido a la baja altura de la entrada, y ve doblados los lienzos en que había sido envuelto el cadáver, pero no entra. Pedro, en cambio, al llegar al sitio un poco más tarde, entra al sepulcro y descubre, además de los lienzos, el sudario que señala la cabeza, cuidadosamente doblado y puesto aparte. También el discípulo amado entra ahora, ve todo aquello y cree. La vista de las vendas y del sudario tan cuidadosamente doblados le dan a entender que el cadáver no ha sido robado o llevado a otra tumba, sino que Jesús debe haber resucitado. Sobra decir que, aunque solo se diga del discípulo predilecto que creyó, otro tanto se supone también de Pedro. Sin embargo, este sorprendentemente modo de expresarse parece significar que el primero en creer en la resurrección de Jesús fue el discípulo amado. Como prueba de que los discípulos a partir de ese momento tenían ya conocimiento de la resurrección y de que al menos algunos de ellos le habían prestado fe, está el hecho de que más tarde la Magdalena les anuncia no que Jesús resucitó, sino que se le apareció. El propio Jesús, al aparecérseles en la tarde misma de la resurrección, no les reprocha falta de fe y sí les muestra las manos y el costado con las señales de las heridas. Lo hace solo para convencerlos de la realidad de su presencia. El evangelista agrega aún la observación de que los discípulos no habían comprendido hasta ahora el testimonio de la Escritura acerca de la resurrección de Jesús. Solo la vista del sepulcro vacío los llevó a creer. Era demasiado, demasiado para asimilar. Entonces, hasta que ven el sepulcro vacío, como que empiezan a digerir todo lo que les había pasado. Y si nos ponemos en su lugar, pues después de semejante trauma, ¿verdad? De ver morir a su maestro de la forma en que lo hicieron morir. Entonces, pues es de entenderse que ellos estaban en shock. Y si tengo aquí una amiga psicóloga que no me dejará mentir, que eso se llama, ¿cómo se llama? Shock postraumático, ¿verdad? Entonces Traumático, sí. todos estaban en esa vibra. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, pueden externarla en este momento. Como les digo, ellos tenían sus rituales y ellos estaban apresuradísimos porque ya iba a ser la Pascua, entonces por eso todo se dio así. Por eso pidieron que bajaran el cuerpo de Jesús, porque de hecho a los crucificados se les dejaba morir ahí. Se les dejaba morir ahí, venían las aves de rapiña y se comían los cuerpos, etcétera, etcétera. De hecho, sorprende la rapidez con que muere Jesucristo, porque de hecho se dice
que él ya venía muy lastimado desde la flagelación, por eso, o sea, por así decirlo, su muerte empezó, su agonía empezó en la flagelación y ya el trance de estar crucificado fue el acabose, porque de hecho duraban días y Pilato se sorprendió cuando le dijeron, ya murió, cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo. Entonces, este, lo bajaron con rapidez y lo prepararon así rápidamente, no se dieron, ni siquiera tuvo su Santísima Madre el tiempo de preparar el cuerpo como debía de ser. Fue rápidamente que lo embalsamaron con esos perfumes y esa mirra que habían preparado y rapidito se lo llevaron al sepulcro. Ella tampoco tuvo tiempo para despedirse de él, fue todo así rápido porque ya era la Pascua y ya ellos no podían hacer ningún tipo de trabajo. Entonces fue, ya me queda menos de un minuto, entonces nos quedamos con esa reflexión de esa visión del Cristo crucificado y del dolor de haberlo sepultado. Ellos estaban, por eso Magdalena no entendía que no estaba su Señor. Entonces cerramos con eso y nos metemos a la siguiente reunión. Muchas gracias.